Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un documento que, a primera vista, podría competir por el premio al texto más árido del mundo, ¿no? El texto refundido de la ley del catastro inmobiliario. Pero, y aquí va la promesa, vamos a demostrar que esto es en realidad una especie de mapa del tesoro. O bueno, un mapa del poder económico de todo el país. Es una descripción perfecta, sí. Es la columna vertebral de cómo el Estado sabe qué tenemos, dónde lo tenemos y, claro, qué impuestos nos cobra por ello. Totalmente. Mucha gente oye catastro y piensa automáticamente en el IBI, en el impuesto sobre bienes inmuebles. Claro, es lo primero que te viene a la cabeza. Y es cierto, esa es su función más visible, pero en realidad es una infraestructura de datos gigantesca que va mucho más allá. Nuestra misión hoy es desgranar qué es, cómo funciona y por qué es mucho más fascinante de lo que su nombre sugiere. Pues el reto está lanzado. Vamos a empezar por lo que parece más básico, pero que es la madre de todas las confusiones. La ley lo define como un registro administrativo. Mucha gente lo confunde con el registro de la propiedad. ¿Son lo mismo? ¿Son primos lejanos? ¿Enemigos? Esa es la pregunta del millón. Y la ley, fíjate, se esfuerza mucho en aclararlo desde el principio. No, no son lo mismo. Y entender la diferencia es clave. Pensemos en un coche. El registro de la propiedad sería, digamos, el permiso de circulación. Vale. El documento que dice, de forma incontestable y con fe pública, que este coche es tuyo. Y punto. Nadie puede discutirlo. El papel que demuestra la propiedad legal. Lo pillo. Exacto. En cambio, el catastro sería la ficha técnica detallada de ese coche. Te dice el modelo, el motor que tiene, el color, las medidas exactas de los neumáticos, si tiene techo solar. Ah. Tienen mucho peso, ¿eh? Pero si hay una disputa sobre quién es el dueño, la última palabra la tiene siempre el registro. O sea que, resumiendo mucho, el registro dice de quién es y el catastro dice cómo es. Esa es la analogía. Perfecta. Me gusta la analogía del coche, lo deja meridianamente claro. Y el texto deja entrever que el catastro no nació para ser esta ficha técnica tan completa. Su origen era mucho más directo. Mucho más directo. Y fiscal. Nació con un único propósito: servir de base para cobrar impuestos. Ir al grano. De forma justa. Lo que pasa es que, con el tiempo, el Estado se dio cuenta del potencial de tener una base de datos tan detallada y geolocalizada. Claro, una vez que tienes el mapa, puedes usarlo para muchas más cosas que buscar un tesoro. Has dado en el clavo. Hoy ese mapa se usa para todo. Para conceder subvenciones agrícolas, para la planificación urbanística de los ayuntamientos, para que los notarios identifiquen sin error una finca en una herencia. Para proyectos de infraestructuras, me imagino. Para todo. Se ha convertido en una herramienta de gobernanza territorial. Y a pesar de todos estos usos, la ley recalca y se basa en sentencias del Tribunal Constitucional que la competencia es del Estado central, dentro de la Hacienda General. Supongo que para que no haya 17 catastros diferentes. Territorio. Salvo, los regímenes forales de País Vasco y Navarra, que tienen sus propias particularidades. Se busca una gestión homogénea. Que las reglas del juego sean las mismas para todos. Vale, entiendo la diferencia fundamental con el registro y su propósito. Pero entonces, si el catastro se centra en la realidad física, ¿qué considera exactamente un inmueble? Porque me da que la cosa se complica más allá de un piso y un terreno. Se complica bastante, sí, y aquí es donde la ley se pone muy, muy específica para intentar capturar toda la realidad económica posible. La definición básica es la que todos imaginamos: una parcela de suelo. Un terreno. Y las conscripciones que tenga encima. Pero aquí viene un detalle crucial. Dice cualquiera que sea su dueño. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que a efectos catastrales el suelo y el edificio son una única unidad, un solo inmueble. Aunque tengan dueños distintos. Aunque la persona dueña del terreno no sea la misma que la dueña del edificio que está construido sobre él. Para el catastro es un pack indivisible. Interesante. Ya veo por dónde van los tiros. Se centra en el qué y no tanto en el quién. Y luego la lista sigue, ¿verdad? Menciona pisos, trasteros, plazas de garaje. Sí, todo lo que forma parte de una propiedad horizontal, pero va más allá. También considera inmuebles cosas que son más abstractas, como un derecho de superficie, que es el derecho a construir y mantener un edificio en suelo ajeno durante un tiempo. Ah, vale. O, y esto es muy importante, una concesión administrativa. Una concesión administrativa, como la empresa que gestiona una autopista de peaje.
Exactamente esa. La concesión para explotar un puerto comercial, un aeropuerto o una autopista es, a ojos del catastro, un bien inmueble. Entiendo. Porque aunque la empresa no sea dueña del suelo, tiene un derecho de explotación económica sobre ese territorio que genera un valor inmenso. Y el catastro quiere tener eso registrado y valorado. Pero un momento. Hay un tercer tipo de inmueble que menciona la ley, que suena casi a ciencia ficción. Los bienes de características especiales. ¿A qué se refiere? ¿Hablamos de la base secreta de un villano de película? Podría ser. Pero la realidad es más terrenal, aunque igual de impresionante. Los define como un conjunto complejo de uso especializado. Son infraestructuras enormes que no se pueden entender como la suma de sus partes, sino que funcionan como una única y gigantesca unidad. O sea que no estamos hablando solo de casas y fincas. La lista que da la ley es una radiografía de las arterias económicas del país. Totalmente, piénsalo. Centrales de producción de energía. Eléctricas, nucleares. Eléctricas, refinerías de petróleo, nucleares, las grandes presas y embalses, las autopistas y túneles de peaje y los aeropuertos y puertos comerciales. Es que es increíble. El catastro no solo mapea nuestras casas, mapea por dónde viaja nuestra energía, nuestros bienes y nosotros mismos. Es un mapa del poder económico anclado al territorio. Y un detalle que mencionan es que dentro de estos bienes especiales se incluye la maquinaria. O sea, en una central nuclear, la turbina o el reactor también forman parte del inmueble a efectos de su valoración. Eso es, la maquinaria que es indispensable para que la instalación funcione se considera parte del bien inmueble. No puedes valorar un aeropuerto sin sus pistas, pero tampoco sin sus sistemas de navegación o sus fingers. Todo forma parte de ese conjunto complejo. Madre mía, la escala es brutal. Mantener un registro de millones y millones de pisos, fincas, garajes, y encima de todas estas megaestructuras, tiene que ser una locura. La ley dice que actualizar los datos es obligatoria. ¿Cómo se las apañan para que este mapa no quede obsoleto en 5 minutos? Ese es el gran desafío de un sistema como este, claro, mantenerse vivo y pegado a la realidad. La ley establece varias vías. Por un lado, la más clásica, las declaraciones del propio ciudadano. Tienes la obligación de comunicar cambios, como una ampliación de la vivienda. Ya. Pero este método depende de que la gente cumpla. Y, bueno, no siempre ocurre. El clásico caso del vecino que cierra la terraza hace 20 años, nunca lo declara y a ojos de la administración sigue teniendo un balcón abierto y pagando menos IBI que el resto. Justo ese caso. Para evitar eso, la administración también actúa por su cuenta, a través de inspecciones o cuando detecta discrepancias, por ejemplo, comparando con una foto aérea. Pero el verdadero cambio de paradigma, la joya de la corona de la modernización, es el sistema de comunicaciones. Suena interesante. ¿En qué consiste? La idea es muy inteligente. En lugar de poner toda la responsabilidad en el ciudadano, la ley obliga a otros profesionales que intervienen en los cambios inmobiliarios a informar directamente al catastro. Se crea un flujo de información automático. Eso es. A ver, ¿quiénes son esos chivatos oficiales? Colaboradores necesarios suena mejor. Son principalmente 3 grupos. El primero, y más importante, son los notarios y los registradores de la propiedad. Lógico. Cuando firmas la compra de una casa ante notario, él tiene la obligación de comunicarlo telemáticamente al catastro. El segundo grupo son los ayuntamientos, que deben comunicar las licencias de obra, los permisos de primera ocupación, los cambios de uso de un local. Ah, claro. Y el tercero, pues otras administraciones. Cuando hay una concentración parcelaria en el campo, una expropiación por una obra pública, la administración responsable lo comunica. ¿Y la gran ventaja, me imagino, es para el ciudadano? La gran ventaja es que si el notario o el ayuntamiento cumplen con su comunicación, el ciudadano ya queda liberado de su obligación de declarar. Espera, eso es un cambio brutal para la gente. O sea, que si compro una casa, el notario se encarga del papeleo con el catastro y yo puedo olvidarme. En teoría, así es. El objetivo es que la información fluya de forma telemática y casi en tiempo real entre todas las piezas del sistema, minimizando la burocracia para el ciudadano y asegurando que el catastro refleje la realidad lo antes posible. Entiendo que este sistema es más eficiente, pero ¿realmente funciona tan bien en la práctica? ¿No hay notarios o ayuntamientos que se retrasan y dejan al ciudadano en un limbo? A ver, es un sistema mucho más robusto que el anterior, pero no es infalible. Puede haber retrasos o errores, claro. Por eso, la ley mantiene la obligación del titular como una especie de red de seguridad. Pero la mejora en la última década ha sido exponencial.
La mayoría de las alteraciones catastrales hoy entran por estas vías de comunicación automática. Vale, llegamos al meollo de la cuestión, a lo que más nos duele en el bolsillo, el valor catastral, la base sobre la que se calcula el IBI y que influye en otros impuestos. La ley dice que se compone del valor del suelo y el de la construcción. La gran pregunta es, ¿cómo demonios calculan ese valor? ¿Se lo inventan? Pues no. Y la ley es muy estricta al respecto. Para evitar la arbitrariedad, establece una serie de criterios técnicos. Se mira la localización, por supuesto. No es lo mismo un metro cuadrado en el centro de Madrid que en un pueblo de Soria. Obviamente. Se analizan las circunstancias urbanísticas, si se puede edificar, qué altura, qué usos se permiten. ¿Y para la construcción en sí, qué se valora? Se valora el costo de ejecución material, como si la fueras a construir de nuevo, incluyendo los beneficios del constructor y los honorarios de los técnicos. También se tiene en cuenta el uso que tiene el inmueble, la calidad de los materiales y, muy importante, su antigüedad. Se le aplica una depreciación por el paso del tiempo. Entiendo. Y por encima de todo, hay un criterio que lo envuelve todo: las circunstancias y los valores del mercado. Aquí es donde quería llegar, porque la ley introduce algo que me parece una salvaguarda fundamental para el ciudadano. Dice textualmente que el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado. Totalmente, es una línea roja, un principio de protección al contribuyente. Y no es solo una declaración de intenciones, ¿eh? Para asegurarse de que se cumple, la ley obliga a que en los cálculos se aplique un coeficiente de referencia al mercado. Históricamente, este coeficiente se fijó en el 0,5. Espera, ¿eso quiere decir que, por ley, el valor catastral como mucho puede ser la mitad del valor de mercado? En su concepción original, esa era la idea. El valor catastral debía ser por defecto el 50% del valor de mercado estimado por la Administración. Aunque ese coeficiente puede variar, la filosofía se mantiene. El valor catastral siempre debe tener un colchón de seguridad, un margen considerable por debajo del precio de venta que se podría obtener en la calle. Es una red de seguridad legal. Para que la Administración nunca te cobre impuestos por un valor que sea irreal o superior al de mercado. Es que eso es importantísimo. Y añade otra protección, ¿no?, para las viviendas de protección oficial. Correcto. Para los inmuebles que tienen un precio máximo de venta fijado por la Administración, como una WPO, el valor catastral no puede superar jamás ese precio tope. Todo esto se recoge en unos documentos técnicos que se llaman ponencias de valores. Ponencias de valores. Suena a tesis doctoral. Es menos académico de lo que parece. Básicamente, cada ayuntamiento tiene su propio libro de precios oficial para el municipio, aprobado por el catastro. Ah, vale. Ese libro es la ponencia. Contiene los planos de la ciudad, dividida en zonas de valor, las tablas con los precios del metro cuadrado de suelo, los costes de construcción según la calidad. Es el libro de instrucciones objetivo que se usa para valorar cada inmueble del municipio. O sea, cuando oímos en las noticias, el ayuntamiento va a revisar los valores catastrales. Lo que realmente están haciendo es aprobar una nueva ponencia de valores, un nuevo libro de precios. Queda clarísimo. Entonces, haciendo un resumen de todo, el catastro es infinitamente más que un listado para cobrar el IBI. Es un inventario digital, geolocalizado, de toda la realidad física e inmobiliaria del país, desde el trastero más pequeño hasta la refinería más grande. Y se actualiza de forma casi automática gracias a la colaboración de notarios, registradores y ayuntamientos. Esa es la fotografía completa. Es una herramienta esencial para la justicia tributaria, sí, pero también para la planificación del territorio y para dar seguridad a las transacciones. Y su cifra clave, el valor catastral, no es un número al azar, sino el resultado de una valoración técnica, con reglas claras y, sobre todo, con esa garantía legal de no superar nunca el valor de mercado. Y para terminar, me queda una reflexión que flota en todo el texto. Se habla constantemente de la necesidad de coordinación entre el catastro, que describe la realidad física, y el registro, que acredita la propiedad legal. Se intenta tender puentes, como obligar a que la referencia catastral de una finca conste en todas las escrituras y en el registro, pero aún así sigue habiendo discrepancias. Es el gran reto pendiente, la sincronización perfecta. Lo que nos deja una pregunta abierta para reflexionar. ¿Qué supondría para la agilidad y la seguridad a la hora de comprar o vender una propiedad si esa coordinación fuera total y automática? Estamos caminando hacia un futuro donde la base de datos física del catastro y la jurídica del registro estén tan perfectamente fusionadas que creen un gemelo digital exacto de la propiedad en España. Un futuro donde, quizás,
Se eliminen para siempre las discrepancias entre lo que dicen los papeles y lo que existe en la realidad. Llegará el día en que, al comprar una casa, un simple clic unifique la realidad física, fiscal y legal, haciendo todo el proceso tan sencillo como comprar cualquier otra cosa por Internet. Ahí lo dejamos.